¿Estaba mi familia bromeando? No podía creer la pequeña cantidad que mencionaron. Justo el otro día, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mis padres. Cuando finalmente contesté, comenzaron a gritar antes de que pudiera siquiera hablar. Al principio, no podía entender lo que mi papá decía, dejándome totalmente confundida. Más tarde descubrí que estaban furiosos por el dinero que supuestamente le enviaba a mi hermana, Meera. Afirmaban que ella les enviaba hasta $112,000 cada mes, mientras que pensaban que yo solo contribuía con unos míseros 880 centavos. Pero eso no era cierto. Había estado enviando $112,000 cada mes, al igual que Meera. Debes estar mintiendo, insistieron. Meera, con su carrera de modelo, gana más que tú. Ella nos envía $112,000 al mes. Estamos muy decepcionados de ti. Meera es tan considerada, refunfuñó mi padre, claramente molesto. Mi mamá se unió criticando mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola, derrochando tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella se preocupa mucho por nosotros, suspiró pesadamente. Siempre he sentido que favorecían a Meera. Era deslumbrante llamando la atención donde quiera que iba, mientras que a mí a menudo me pasaban por alto. La gente siempre nos comparaba, elogiando su belleza y bromeando sobre lo simple que me veía a su lado. Desde temprana edad, quedó claro para todos que Meera estaba destinada al éxito en la actuación o el modelaje. Mis padres la adoraban, siempre asegurándose de que tuviera la ropa más nueva y moderna, y la inscribían en cualquier clase que quisiera. Mientras tanto, yo me las arreglaba con ropa usada y sin clases en absoluto. Meera creció malcriada y con derecho, creyendo que lo que era mío también era suyo. Tomaba mis cosas sin preguntar, y cuando protestaba, mis padres simplemente me decían, déjalo pasar, Amanda. Es más joven. Sé una buena hermana mayor. Desestimaban mis sentimientos con tanta facilidad, siempre poniéndose de su lado. Con los años, este favoritismo solo empeoró. En la escuela primaria, cuando Meera decidió que quería mi habitación, mis padres no dudaron en desplazarme. Me mudaron a la sala de estar, justificándolo diciendo que no tenía muchas pertenencias y que había suficiente espacio para que durmiera. La sala de estar, donde dormía entre viejos retratos familiares, era mi nuevo dormitorio. Sintiéndome ignorada y menospreciada, finalmente decidí dejar de enviar dinero a casa, con la esperanza de dejar clara mi postura. Soy Amanda, de 31 años, trabajo en una empresa de procesamiento de alimentos, viviendo con el peso de ser la hija menos favorecida, mientras que mi deslumbrante hermana Meera, 6 años menor que yo, disfrutaba de la atención y el afecto que nunca sentí de nuestros padres. A pesar del trato frío y las duras comparaciones, seguí adelante aferrándome al recuerdo de mis abuelos, que siempre me habían querido mucho. Al crecer, mi nombre, Amanda, fue elegido por mi abuelo durante la vibrante temporada de primavera, cuando las amandes estaban floreciendo. Adoraba estas flores y su resistencia resonaba en él. De niña, me encantaba sentarme en su regazo, envuelta en su calor y escuchando sus reconfortantes palabras. Amanda, decía, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre puedes seguir adelante. Después de las dificultades, la felicidad florecerá de nuevo como las amandes en primavera. Estas palabras de mi abuelo volvían a mí a menudo, especialmente en los momentos difíciles. A medida que crecía, se hizo evidente que mis padres me trataban a mí y a mi hermana Meera de manera muy diferente. Nunca me sentí realmente como en casa en mi propia casa. Cuando expresé mi sueño de convertirme en enfermera escolar y quise hablar sobre los exámenes de ingreso a la universidad, mis padres inmediatamente descartaron la idea. No podemos pagar las tasas universitarias para ti. Piensa en tu hermana, Meera. Necesitamos ahorrar para su futuro, insistieron. Aunque financieramente éramos una familia promedio, sin problemas de ningún tipo, mis sueños fueron dejados de lado para priorizar las aspiraciones de Meera. Después de la escuela secundaria, mientras Meera se fue a una universidad prestigiosa, yo entré en la fuerza laboral, consiguiendo un trabajo en una pequeña y mediana empresa a unas pocas paradas de tren de su casa. Finalmente me mudé y alquilé un pequeño estudio cerca del trabajo. Fue un alivio estar sola, lejos de las constantes comparaciones y el favoritismo en casa. Meera, mientras tanto, floreció en la universidad y pronto fue descubierta por una agencia de talentos durante un viaje de compras con amigos. Mis padres estaban encantados, hablando constantemente de su carrera como modelo. Un día, Meera me llamó, su voz llena de emoción y gratitud. Le debemos todo a mamá y papá, dijo. Enviémosles $112,000 cada mes para mostrarles nuestro agradecimiento. La cantidad me sorprendió. $112,000 era mucho dinero, y aunque el modelaje podía pagar bien,
yo solo ganaba alrededor de $66,000 al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que recortar mis gastos drásticamente e incluso entonces, necesitaría encontrar ingresos adicionales. A regañadientes decidí aceptar un trabajo de fin de semana como guardia de seguridad en una obra en construcción. El trabajo pagaba bien, pero era físicamente agotador. Los veranos eran abrasadores y los inviernos terriblemente fríos. Muchas veces pensé en renunciar. A pesar de las dificultades, continué, impulsada por una mezcla de lealtad familiar y el deseo de no sentirme menos que mi hermana. En el fondo me aferré a las palabras de mi abuelo, esperando que después de estos tiempos difíciles, la felicidad volviera a florecer para mí, como las semandes de la primavera. A pesar de los desafíos de equilibrar un trabajo exigente y los estudios de certificación con poco sueño, mis compañeros de trabajo mostraron una amabilidad inesperada. A menudo me compraban bebidas y comida, dándose cuenta del esfuerzo que estaba haciendo. Estaba haciendo todo lo posible para ahorrar dinero, reduciendo las comidas fuera y otros gastos innecesarios, pero alcanzar los $112,000 mensuales que prometí enviar a casa seguía siendo difícil. Decidida a aumentar mis ingresos, decidí obtener una certificación profesional. Dediqué cada momento libre al estudio, los días se difuminaban en una mezcla acelerada de trabajo y aprendizaje. En este horario agitado, perdí varias llamadas de mis padres. Cuando finalmente tuve un momento para devolverles la llamada, me encontré con una ira inmediata. «Eres horrible». «¿Qué piensas de nosotros?», gritó mi padre tan pronto como contesté, con la voz de mi madre haciendo eco de un acuerdo en el fondo. Confundida, pregunté «¿Qué pasa? ¿Están hablando del dinero que envío?». No podía entender su enojo. «¿Sabes cuánto está enviándome era? $112,000. ¿Y tú envías solo 80 centavos? ¿Te estás burlando de nosotros?», me acusó mi padre. «Eso es imposible». «Estoy enviando $112,000 mensuales», respondí firmemente, sorprendida por sus afirmaciones. «No mientas. Meera gana más que tú con su modelaje, así que ella es la que nos envía $112,000 cada mes. Estoy realmente decepcionado de ti». «Meera es tan inteligente», continuó mi padre, su tono lleno de decepción. Mi madre intervino, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como Meera. Estaba estupefacta y abrumada por la tristeza, incapaz de articular una respuesta. Entonces me di cuenta de que había habido un gran malentendido. Anteriormente Meera había sugerido que mantuviéramos nuestras contribuciones anónimas bajo el seudónimo de Arcoiris. En ese momento, no me di cuenta de que el nombre artístico de Meera era Rain, y resultó que las transacciones de 80 centavos se registraron erróneamente bajo mi nombre Amanda, mientras que a Meera se le acreditaron las contribuciones de $112,000. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis padres declararon que no necesitaban mis burlones 80 centavos y colgaron. Sentí una mezcla de ira y traición hacia Meera por no aclarar nuestro acuerdo. Eso me dejó sin dormir y llena de confusión, sin saber si debía seguir enviando dinero. Decidí buscar el consejo de mi amiga de la secundaria, Scarlett, que trabajaba en una empresa de consultoría. Scarlett era conocida por su capacidad y confiabilidad, y siempre daba consejos francos y justos. Scarlett se sorprendió cuando le pedí una reunión repentina. «¿Qué pasó?», preguntó, notando mi expresión angustiada cuando nos reunimos para almorzar. Me abrí sobre la situación familiar, explicando el malentendido sobre el dinero. Después de escuchar mi historia, Scarlett respondió pensativa: «¿Tus padres tienen problemas financieros? ¿No tienen todavía 80 años?» Ella también se sorprendió por la cantidad de $112,000 y mencionó: «Parece que tienen deudas». Mientras seguíamos hablando, Scarlett me ayudó a considerar diferentes perspectivas y posibilidades, ofreciéndome un valioso punto de vista externo sobre una situación cargada de emociones. Cuando mi hermana Meera sugirió por primera vez que enviáramos dinero a nuestros padres como muestra de gratitud, lo discutí con mi amiga Scarlett durante el almuerzo. Scarlett pareció sorprendida y ofreció una perspectiva reconfortante. «Dices que es dinero gastado en ambos, pero ni siquiera fuiste a la universidad, ¿verdad? ¿No es principalmente en Meera? Y tu papá todavía está trabajando también. No hay necesidad de enviar $112,000 al mes. Es inimaginable que de repente necesiten tanto dinero cuando han estado viviendo bien hasta ahora». Sus palabras tenían sentido, especialmente cuando señaló que si mis padres pensaban que mi contribución era de solo 80 centavos, tal vez debería tomar su indirecta y detener los pagos. «Eres demasiado amable, Amanda. No deberías dejar que te pisoteen», aconsejó Scarlett. Sus palabras me llegaron y decidí no dejarme influir tan fácilmente por la presión familiar.
3 meses después mi teléfono sonó incesantemente una mañana. Era Meera, claramente enojada. ¿Por qué no has contestado el teléfono en toda la mañana? ¿Y por qué dejaste de enviar dinero por tu cuenta? ¿En qué estabas pensando?, exigió, su frustración evidente. Abrumada por los desafíos de mi propia vida y las dificultades financieras, sentí el peso de sus acusaciones. Había aprendido de Scarlett que las llamadas contribuciones financieras de Meera tenían más que ver con mantener su orgullo y los hábitos extravagantes de nuestros padres que con la necesidad. Scarlett, que también era conocida de un amigo de Meera, había estado reuniendo información discretamente para mí. Descubrió que Meera gastaba con frecuencia en ropa y cosméticos, quejándose con sus amigos: mi hermana mayor es mi fuente de fondos, así que dependo de su dinero. Últimamente he estado teniendo dificultades porque no tengo dinero de mi hermana. Puede que tenga que reducir los tratamientos faciales y los cosméticos por un tiempo. También salió a la luz que mi madre se estaba dando el gusto con marcas de lujo, y mi padre no estaba trabajando, sino jugando, manteniendo sus estilos de vida derrochadores con mi dinero duramente ganado. Se sentía absurdo. ¿Crees que no sé que papá está trabajando, así que mi dinero no es necesario?, los confronté más tarde. Mis padres se acercaron a mí después de que los pagos mensuales de $112,000 se detuvieran. Finalmente habían hablado con Meera, quien, entre lágrimas, admitió que no había estado ganando tanto como decía y que era una carga para su agencia de modelos. A pesar de su linda apariencia, carecía de talento para cantar o bailar, lo que dificultaba su éxito en la industria del entretenimiento. Sus trabajos como modelo eran esporádicos y mal pagados, a menudo para catálogos en línea baratos. La verdad de su situación provocó un cambio brusco en la actitud de mis padres. Hemos sido estrictos con Meera, no te preocupes y sigue enviando dinero como antes, dijeron sin disculparse, exigiendo los 3 meses de pagos que había retenido. Su descaro me asombró. Incluso añadieron: nos hemos preparado durante 3 meses, así que deposítalo cuando puedas. Eres confiable, después de todo. Su codicia implacable me impulsó a cuestionarlos más a fondo sobre su situación financiera, algo que me había estado molestando. Escuché de Meera que había alguna deuda. ¿Es eso cierto?, pregunté, buscando claridad sobre los asuntos financieros de la familia. ¿Deuda? De ninguna manera. Cubrimos la matrícula con la herencia de tus abuelos, respondieron despectivamente. Esta conversación reveló las profundas discrepancias entre lo que me hicieron creer y la realidad del panorama financiero y moral de mi familia. Quedó claro que necesitaba tomar decisiones basadas no solo en la obligación familiar, sino en una evaluación justa de las necesidades reales y la verdad detrás de una solicitud de dinero. Mi padre declaró con confianza que las afirmaciones de Meera sobre que nuestros padres tenían deudas eran simplemente falsas. Solo necesitamos un poco más para ir de compras, añadió mi madre casualmente. Dado que creían que el salario de mi padre era suficiente, era evidente que se las arreglaban bien financieramente sin necesidad de ninguna contribución de mi parte. ¿Por qué Meera tiene un trabajo de tiempo completo entonces?, pregunté, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. ¿Así es como le hablas a tus padres? No cría una hija para que se comportara así, replicó mi padre bruscamente. Mi madre se hizo eco de su sentimiento. No necesitamos una hija como tú si vas a ser así. Luego amenazaron con usar los ahorros que mi abuelo había dejado específicamente para mí, diciendo: simplemente usaremos los ahorros de tu abuelo para Meera. Ya no eres parte de esta familia. Expresaron su disposición a cortar los lazos por esto, lo que me dejó profundamente conmocionada y herida. Después de que se fueron, me derrumbé sintiéndome completamente desechable y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio antes de que mi timbre sonara inesperadamente. Allí estaban mis padres y Meera. Dudé, pero abrí la puerta, desconcertada por su aspecto cansado y desgastado, que contrastaba marcadamente con mi situación mejorada desde la última vez que me vieron. Había estado trabajando duro, estudiando diligentemente para obtener una certificación de consultora de pequeñas empresas, lo que aumentó significativamente mi salario. Scarlett me había ayudado a conseguir un nuevo trabajo donde ahora era líder de equipo, disfrutaba de una vida laboral satisfactoria e incluso consideraba mudarme más cerca del trabajo, a un mejor apartamento. ¿Qué pasa con el lujo?, preguntaron mis padres y Meera, casi acusadoramente, al notar mi ropa más bonita y mi apariencia más saludable. Antes de que te des el gusto con tales lujos, danos algo de dinero, exigieron, pidiendo ayuda financiera como si tuvieran derecho a ella. Parecían desesperados, pero no se disculparon por sus demandas directas. Disgustada con su actitud, los confronté con los ingresos de papá y Meera. ¿Pueden vivir cómodamente? ¿Qué está pasando realmente?, desafié. Meera, con lágrimas en los ojos, reveló sus continuas dificultades en la industria del modelaje,
que eran mucho más duras de lo que había dejado entrever. Había sido reclutada por otra agencia y decidió invertir una suma significativa para unirse, creyendo que impulsaría su carrera como actriz. Desafortunadamente resultó ser una estafa y la agencia desapareció con su dinero sin dejar rastro. En ese momento, alguien de una empresa de finanzas de consumo apareció en mi puerta, preguntando si estaba relacionada con ellos, ya que habían rastreado mi dirección. Resultó que mi familia había pedido prestado una gran suma con la esperanza de que la carrera de Meera cambiara rápidamente. Además, Meera había estado gastando generosamente en clubes nocturnos para aliviar el estrés, empeorando sus problemas financieros. Me quedé atónita por su comportamiento imprudente e irresponsabilidad. Cuando el agente de finanzas me preguntó si era familia, dije con firmeza: no conozco a estas personas en absoluto. No tengo nada que ver con ellos. Fue una respuesta dura, pero necesaria para protegerme de las consecuencias de sus actos. Este momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional sino también legalmente, de los patrones destructivos de mi familia. Después de los tumultuosos eventos, mis padres se encontraron declarándose en bancarrota. Sus deudas fueron liquidadas, pero como consecuencia, tuvieron que vender nuestra casa familiar y mudarse a un modesto apartamento. A pesar de todo, ambos lograron encontrar trabajo a través de una agencia de trabajo temporal y se las arreglaban. Irónicamente, mi padre terminó trabajando en la obra en construcción donde yo había trabajado a tiempo parcial anteriormente. En su primer día, lo saludaron con: es el viejo. Ayúdame aquí. Solía haber una joven aquí antes, pero renunció. Trabajó duro enviando dinero a sus padres. Me encantaría ver las caras de los padres que harían que su hija trabajara aquí. La expresión de mi padre se endureció al escuchar esto. Mientras tanto, Meera, habiendo abandonado sus aspiraciones de modelo, probó suerte en la escena nocturna. Desafortunadamente, sus rasgos egocéntricos no le sentaron bien a los clientes y fue despedida rápidamente de varios clubes y salones. Finalmente se las arregló con las ganancias de un pequeño bar. Su estilo de vida provocó cambios notables en su apariencia, y entre los clientes habituales, los relatos de sus días como modelo parecían recuerdos lejanos, casi increíbles. ¿Modelo? ¿Estás bromeando? Mírate en el espejo, se burlaban. En cuanto a mí, corté los lazos con mi familia y me concentré en construir mi propia vida. 6 años después me encontré en la boda de Scarlett, celebrada en una pintoresca capilla en Tampa, Estados Unidos, con vista al mar. El vasto azul se extendía ante nosotros y la atmósfera estaba cargada de una sensación de nuevos comienzos. Junto a Scarlett estaba su esposo, radiante de orgullo. Scarlett, que se había estado concentrando en su carrera, se había enamorado inesperadamente de un colega. Durante la boda, se inclinó hacia mí y me dijo con una sonrisa radiante: Amanda, tú también deberías enfrentar tus sentimientos. Logro todo lo que quiero por mi cuenta y descarto rápidamente lo que no necesito. Su esposo intervino en broma: no me tires, ¿de acuerdo? La boda de Scarlett fue una celebración de la libertad que ella me ayudó a encontrar. Expresé mi más sincera gratitud. Scarlett, sé feliz. Estoy realmente agradecida contigo. Fue una ocasión alegre y cuando las festividades llegaban a su fin, Scarlett me presentó a un amigo suyo, Ethan, o Ethan, como se le conocía. Alto, bien formado, con una sonrisa encantadora. Dirigía una empresa de arquitectura. Quería presentarte a Ethan, Amanda. Sus personalidades son casi iguales, bromeó Scarlett, provocando risas entre nosotros. Ethan y yo conectamos instantáneamente y decidimos ir a comer juntos. Mientras hablábamos y reíamos, sentí una sensación de esperanza y emoción florecer dentro de mí, como las emandes que tanto amaba mi abuelo. En el futuro planeo abrazar tanto el trabajo como el amor, decidida a vivir la vida al máximo. Abuelo, por favor, sigue cuidándome desde arriba. Me aseguraré de florecer por completo, susurré para mí misma. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras esperaba el futuro.